Muy bien, Ana o Luisa, ¿cómo te gusta que te digan? Ana o Luisa, no tengo Ah, problema. muy bien. Ok, Ana, Sí, comenzamos si gustas. gracias. Buenos días, compañeros. Pues ya me conocen, mi nombre es Ana. Ay, no, me equivoqué de presentación, maestra, esta no es. Ah, cámbiala, no importa. Está bien. Puse el de la otra clase. Ah, me equivoqué, No perdón, importa, una no importa. disculpa. A ver, ahí ya está, Sí, ahora sí. ¿sí? Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar con psicología de la educación. La psicología se encarga de estudiar científicamente la conducta humana y los procesos mentales. Y la psicología educativa se encarga de profundizar en el aprendizaje y métodos de enseñanza. Quiere decir que busca las mejores opciones o alternativas para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. También analiza las formas en que los maestros como desarrollen sus clases para que los alumnos puedan aumentar sus habilidades. Aquí en esta imagen yo puse lo que son las habilidades cognitivas, que son la memoria, la atención, la participación, la creatividad y los pensamientos analíticos y abstractos. Y a un lado viene como algunas actividades que nos ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas, como son tareas de destreza mental, que son los crucigramas, laberintos, así pues algo que nos hace como pensar. Hay videojuegos educativos, acertijos, los deportes, actividades artísticas, juegos de mesa y juegos libres. La psicología social y la educación, pues ambas tienen como un mismo fin. Esto quiere decir como la relación que llevan las personas en la sociedad. En la escuela se lleva un proceso de adaptación donde se enseña a sociabilizar al alumno. Por eso es que se juegan roles muy importantes, tanto la relación del maestro y el alumno y los papás con el alumno, y sería relación escuela-alumno y maestros. Lo que es la interacción en el aula, las interacciones en el aula son intercambio de relación entre sujetos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se suceden en diferentes intensidades y características. Esto quiere decir como si el grupo se la lleva bien, si el grupo tiene problemas, si hay grupos divididos. A todo esto se refiere la interacción en el aula, cómo se la lleva el maestro con el grupo, si el maestro acepta bien a los alumnos o si los alumnos aceptan al maestro. A todo esto se refiere. Y aquí puse estilos de comunicación e interacción en el aula. Si es estricto, con autoridad, tolerante y con autoridad, tolerante, inseguro, inseguro y agresivo, aguantador y represivo. Estos serían como tipos que se pueden presentar en el aula. Y sería hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Algo que puedan aportar de su investigación. Por ejemplo, Juanita Díaz. Sí, maestra. Hablábamos pues de que se trabaja con el psicólogo de la mano del psicólogo los docentes, debido a que pues es el que nos guía en las actividades, como por ejemplo hay grupos que presentan como dificultades que a simple vista los docentes no nos damos cuenta,
o hay alumnos que tienen otras discapacidades que a simple vista no nos damos cuenta o no percibimos exactamente qué es lo que tiene y realmente trabajamos de la mano del psicólogo. Es cierto que trabajamos trabajamos padres, alumnos y maestros para la formación del alumno. Muy bien, así es. Es muy importante saber cómo actúa tu alumno, cómo se está comportando. Por eso es tan importante la psicología dentro de la educación, para saber cómo ayudarlos. Hay niños que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puede aprender? Y aquí es donde ya indagamos un poquito más y vemos que tiene muchos problemas en su casa o tiene problemas con algún vecinito. Hay veces que hasta porque su mascota se le muere. Cualquier detalle puede ser que le esté influyendo, pero como es un niño, pues no sabe expresarlo. ¿Cómo lo expresa? Pues en el comportamiento en el aula. Aquí es donde entra la interacción en el aula. ¿Por qué? Porque los maestros interactuamos con los niños o con tus alumnos. Entonces, aquí es la importancia de saber y entender lo que es la psicología. Si hay una persona que te está ayudando, pues mejor. Pero si no, pues es cuando uno interviene y busca a los papás para que nos ayuden con este problemita de este niño que podemos tener dentro del salón. Muchísimas gracias, Juanita. Tere, ¿nos puedes decir algo de lo que investigaste? Sí, maestra, claro que sí. Ay, dice que mi video no se puede. Bueno, iba a prender mi cámara, pero no puedo. Que fue fundado por varios pioneros de la psicología a finales del siglo XIX. Perdón, Juanita, ¿quieres compartir pantalla? No, maestra, sí está bien. Ah, ok. De todos modos, Ana, ¿la puedes desactivar, por favor? Gracias. Ahora sí, dime. ¿Ya puedo participar? Sí, ya, Perdón. adelante. Perdón. Que se me fue el río. Sí, que fue fundado por varios pioneros de la psicología a finales del siglo XIX. Los tres autores más destacados de la psicología educativa fueron William James, John David, y quienes proporcionaron a la psicología de la educación. Pero ya al poco tiempo, ya en el siglo XX, también hubo aportes de los psicólogos Jean Piaget, Lev Vygotsky y de Albert, que también fueron los que, ¿cómo se le llama? Los que dieron aportaciones a la psicología educativa para que se pudiera desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias. Marco, ¿nos puedes aportar algo de lo que investigaste? Maestra, perdón, me voy a salir tantito y me voy a volver a meter porque no me deja activar mi cámara. Sí, muy bien. Gracias. Bien. Sí. Marco, ¿nos puedes decir algo de lo que investigaste que nos quieras compartir? ¿No nos escuchas, Marco? Bueno, nos vamos. Verónica. ¿Quién más no ha aportado? ¿Eduardo? Sí. De lo que investigaste, no de tu presentación, sino de lo que dijo Ana Luisa, que nos puedas compartir algo. Ok, de los primeros 2 puntos. Sí. Relaciones y contribuciones entre la psicología social y la educación. Bueno, la psicología social aporta a la práctica educativa y contribuye a esta por ser la única rama de la psicología que estudia los procesos interpersonales, ya que los fenómenos y procesos educativos son eminentemente dados por las relaciones con otros. Y en la interacción en el aula, como el resto de las situaciones de la vida humana,
es la capacidad comunicativa de los actores para compartir los contenidos culturales y curriculares, porque su fin es por una parte la enseñanza y por la otra el aprendizaje. Pues en breves palabras, se dice que los partícipes vendría siendo el profesor, el docente y el alumno, y es la manera en que se da la relación entre ellos dos, que uno es para ejercer la enseñanza y el otro recibe el aprendizaje. Ese es el factor más principal y más notorio dentro del aula, ¿no? Que es lo que se estipula. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere aportar? Geraldine, ¿quieres aportar algo de tu investigación sobre los dos primeros puntos? Ah, claro que sí. Aquí tengo yo, bueno, les voy a leer. Dice Psicología de la Educación. La rama de la psicología cuyo objetivo de estudio son las formas en las que se produce el aprendizaje humano dentro de los centros educativos. De esta manera, psicología educativa estudia cómo aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan. Dice que la psicología de la educación se interesa por el estudio de la conducta humana en situaciones educativas, que no tiene límite de tiempo, lugar y persona. No es una ciencia básica, sino aplicada a las investigaciones y se realiza donde se produce el fenómeno enseñanza-aprendizaje. El siguiente punto es la interacción en el aula. Las interacciones en el aula entendidos como los intercambios y relaciones entre los sujetos de los procesos de enseñanza y aprendizaje se suceden en diferentes intensidades y características. Estas interacciones han sido investigadas desde los principios de los siglos 70 hasta la actualidad. Busca descubrir y comprender las intencionalidades que subrayen en las acciones de los roles. Esto quiere decir que el profesor y el alumno son discursos del docente. Por ejemplo, los tipos de interacción que tienen entre ellos. Algunas de las interacciones se dan en el aula. Puede ser de cooperación o de competencia, de empatía o de rechazo, de autonomía o de dependencia, la actividad o pasiva. Y finalmente de igualdad o de desigualdad. El profesor genera los tipos de interacción a partir de su enseñanza y su estilo de relación con los sujetos de la clase, en este caso son los alumnos. También juegan su rol y pueden modificar estructuras e imponer un tipo de interacción en el aula en que caracteriza los intercambios en el proceso de enseñanza. Muy Nada bien, más es muy bien, Geraldine, muy bien. Gracias. Mónica, ¿puedes aportarnos algo de lo que investigaste? ¿Compartir? Creo que Mónica no está, maestra. Sí, nos está poniendo algo en el chat, déjame ver. Es Vero. A ver. Sí, pues es que Mónica aquí me parece que sí está. Ah, sí, la nueva. A ver, Verónica Gómez nos dice que la psicología de la educación se enfoca en estudiar el desarrollo humano y el aprendizaje en el ámbito educativo para conocer acerca de la enseñanza y el cómo es el rendimiento para los estudiantes. Para esto se realizan estudios para mejores planteamientos acerca de las estrategias educativas, para que sea de forma más eficaz. A la vez, los programas se van surgiendo, que vayan surgiendo, sean más novedosos, no solo se centren en el alumnado, sino que también en cuanto a los docentes, ya que las investigaciones permiten tener nuevos modelos y técnicas para mejorar el aprendizaje de los alumnos de clase. Muy bien, no te preocupes. Yo ya lo leí, ya vi tu participación. Entonces, en eso quedamos, sí, que el primer paso donde vemos a los alumnos, obviamente es en el aula. Entonces, es donde ahí vemos. ¿Quién más? Verónica, ¿ya participaste?
Ah, Verónica es la que me dio ahorita, perdón. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que más quieran aportar o alguna duda que tengan sobre estos dos subtemas? Creo que Todo ninguna, bien. maestra. Mande. Ninguna, ¿verdad? Ok. Eduardo, ¿estás preparado para tu intervención, tu clase? Ok, yo simplemente voy a hablar. No preparé diapositiva ni nada. Ah, no, no tal. importa. No importa. Así, compártenoslo. Ok. Bueno, a mí me tocó el tema 1.3, 1.4 de educación. Me metí un poquito por el día. A ver. Como se oye interferencia, Eduardo, perdón que te... Muy bien, listo. ¿Sí me escuchan? Se oye Ok. un poquito, o ¿Me no sé, escuchan? yo te escucho con un poquito de interferencia, no sé. Luisa, ¿también le escucha esto así? ¿Me escuchan bien? Ahí. Ahora sí, Ahí ya te escuchas bien. ya, Ok, ya te escucho. perfecto. Bueno, mi exposición es breve, es una muy breve introducción a los subtemas. Traté de hacerlo lo más centrado y lo más redactado, a pesar de que es breve, creo que viene bien concentrado o viene bien centrado el punto principal, ¿no? El primer subtema, el subtema 1.3, que viene siendo definición de concepto y tipos de interacción. Igual la palabra concepto y tipos de interacción, perdón. La palabra interacción procede del vocablo latino interactionis, que se forma con los siguientes términos. El prefijo inter, que se traduce como entre, el verbo agere, que significa mover, y el sufijo de acción resultado tionis. Ocurre una interacción cuando hay acción recíproca entre sujeto, objetos, sustancias, fuerzas, ideas o etcétera. Básicamente, pues la interacción, como bien lo dice al final, resulta cuando hay interacción entre dos sujetos o sujeto cosa, alguna sustancia, alguna fuerza. Podemos dar como un ejemplo cuando nosotros tomamos algo, ya sea en este momento el celular, la computadora, estamos interactuando con ellos, ¿no? Es la convivencia entre dos sujetos o dos cuerpos o dos, llámesele como se le llame, pero ese tipo de básicamente, los tipos de interés, como lo acabo de decir, pues puede haber de muchos tipos, ¿no? Puede ser desde, darle como un ejemplo, la interacción médica, puede ser interacción química, cuando utilizas hasta dos fármacos diferentes y ¿no? Simple el tipo de Se interacción corta. dependiendo con lo que se esté manipulando. Sí, Y ya no se básicamente, pues, escuchó lo último. ¿me escuchan? No, se cortó Se mucho. cortó. Está cortando un poquito, Yo acércate un también no poquito más. entiendo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Maestra, Ay, ahora sí, ahí sí te escuchas. sí, perdón, es que como me tuve que salir, no tengo ahorita conectado al internet, estoy con Sí, los sí, datos. no te preocupes. Sí. Ok,
Bueno, si se pueden dar cuenta, el concepto y los tipos de interacción, como lo digo, el concepto es algo sencillo, es algo básico, y los tipos de interacción, como les digo, pues todo depende, ahora sí va a variar el tipo de interacción dependiendo de lo que estés manipulando, ya sea, como lo dije, también hay interacción social, que pudiera ser la interacción entre dos personas. Cuando cambias a un objeto, por ejemplo, en este caso, algún químico, ya sería interacción química, y dependiendo ya nada más el factor con el cual se esté manejando la situación. El tema 1.4, que vendría siendo el análisis de la interacción en el aula, ahí se examinan los componentes de la interacción que ocurre en el aula de clase entre docente y alumnos, la cual es por excelencia de carácter dialógico. Esto quiere decir que en el aula siempre va a estar la interacción entre el alumno y el maestro. Como ya lo habíamos comentado, siempre va a estar prácticamente la interacción más básica que se va a encontrar, y va a ser prácticamente en su mayoría hablada. Es de la manera más frecuente que se puede hacer. Por ejemplo, el ejemplo más claro que puedo dar es este momento que ahorita estamos interactuando con usted, maestra, y lo estamos haciendo mediante palabras, por medio del diálogo, perdón. Este vendría siendo el ejemplo que se puede dar del análisis de la interacción entre el docente y el alumno. No, claramente no estamos en una aula física, pero sí se puede decir que estamos dentro de una aula virtual. Así es. Estamos haciendo una interacción, aunque hay problemitas pues de que ahorita se está escuchando, te escuchabas pues medio cortado. Esa es parte de la interacción, que estás tratando tú de comunicarte y dar tu clase. Mi punto de Esa vista, es una claro. parte de interacción. Muy bien, sí, correcto. Se presenta un esquema analítico propio. Consiste en un modelo mediante el cual se analizan los elementos que componen dicha interacción para cada parte por separada. Esto es el docente y los alumnos. Bueno, como ahorita también retomando, por ejemplo, el esquema analítico que puede ser, te pueden tomar todos los puntos y los factores que pueden modificar o pueden complementar esta interacción. En este caso, el ejemplo más claro que se acaba de dar pudiera ser de la falla de internet, la falla de mi corte de palabras. Se pone a debatir, se pone a analizar, como en el caso que vuelvo a retomar ejemplo como en la clase de ahorita. También se toma como son lo cognitivo y lo conductual, los cuales determinan los elementos a considerar para ambas partes, como son la intercognición y la interconducta, determinando ambas a su vez la interacción propiamente dicha. En primer lugar, se analiza la interacción. Y prácticamente sería lo que tengo que decir. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a usted. No, de nada. Ana Luisa, ¿algo de lo que tú investigaste sobre esos dos subtemas? Bueno, de la interacción en el aula, que sí cuenta, pues volvemos a lo mismo, es el tipo de relación que lleva el maestro con los alumnos o los alumnos con el maestro. Es dependiendo cómo funciona el grupo, la relación que se va a llevar con los maestros. Si el maestro llega, pues así como tímido y así, el grupo va a analizar el tipo de maestro, pues, y ya de ahí se va a basar a su comportamiento. Y eso es muy importante, porque así como un alumno ve a su maestro, es como va a actuar. Que, ay, pues él no hace nada, pues ahí me quedo, ¿verdad? Muy bien. Juanita, ¿algo que tú nos quieras aportar de tu investigación? Sí, maestra. Pues la interacción entre alumno y docente, pues la podemos definir como una relación amistosa o asimétrica,
por lo que el docente en este caso representa la autoridad hacia el sujeto que es el alumno. Ello responde que dicho contacto está sustentado en un propósito predeterminado socioculturalmente. La interacción en el aula, entendidas como los intercambios, relaciones entre el sujeto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se sucede en diferentes intensidades y características. ¿A qué se refiere todo esto? A que el docente es el que guía realmente. Actualmente ahorita, pues no es como antes, ¿verdad? Que el docente nada más decía ahí conocimientos y el alumno no participaba. Ahora la interacción en el aula es alumno-docente, donde ambos interactúan para crear un conocimiento o para generar un conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes creen que ahorita con lo de la pandemia haya esa interacción? Pues yo creo que en distintas ocasiones no, porque, por ejemplo, me ha tocado así que estamos en clase y el maestro está hablando y habla y a veces los alumnos no contestan. Entonces, no es lo mismo que cuando estás en el aula, que estás frente al maestro o frente a los alumnos y te está viendo el maestro, estás viendo al maestro, interactúas más. Ya lo hemos visto, cuando vamos al aula somos más platicadores, maestra, ya nos va a conocer. Sí, es como que hay más interacción en lo personal, pero pues hay que tratar de llamar la atención y tratar ahora sí como dice, interactuar con los alumnos, porque sí es muy difícil. Y más con niños. Maestra, Mande. perdón, también muchas de las veces no hay una buena interacción porque hay personas que les da pena preguntar por medio así, pues como ahorita, y se quedan con las dudas. Entonces, prefieren no preguntar, no hablar y quedarse como están a preguntarle al maestro, pues. Así es. Nos dice Verónica que hay muchas interacciones a comparación de que cuando son presenciales por muchos factores de distracción que puede haber en casa, interferencia de la red, exactamente. O sea, no estamos al 100% en las clases, pero pues así nos tocó estar ahorita y adaptarnos. Uno como maestro, los que tienen grupo, sí es más difícil y más en niños chiquitos. Cuando ya son niños más grandes, pues a lo mejor es más fácil, pero con un niño chiquito es imposible. Yo lo estoy viendo con mis nietas, tienen 3 años. No, pues no, les quieren hacer sus clases virtuales. No, pues no hay esa interacción con el maestro, por más que ella les quiera llamar la atención. Son niños muy pequeñitos, pero pues el tiempo se nos ha venido así y pues a seguirle, no hay otra. ¿Alguna otra interacción? Yo quiero agregar algo. Sí, dime, Tere. Sí, dime. Yo encontré 3 tipos de interacción. Ok. Lo que es la individualista, que es el que busca sus objetivos propios y de sus intereses personales. Una vez que cumple sus objetivos, pasa a ser pues competitivo, que es la segunda, que el cual es el que pues compite, como lo dice la palabra, con otros estudiantes que son individualistas para lograr ver cuál es el mejor, ¿no? Okay. Y de ahí pasa al cooperativo, que hace referencia a la cooperación en un grupo y une estrategias para que todos lo aprendan. Y ahí es pues trabajar en equipo. Eso es lo que yo encontré de los tipos. Muy bien, Tere. Se nos va a acabar el tiempo. Si quieren nos volvemos a conectar y seguimos con las dudas y lo que quieran compartir. ¿Sí? Vámonos en el mismo link. Gracias. Sí, gracias a ustedes.